Bueno, continuando con el tema de función lineal, vamos a ver la ecuación de punto pendiente. Es una ecuación que me va a permitir hallar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es siempre la misma, la forma explícita. Cuando a usted le pidan la ecuación de la recta es siempre llegar a esto, ¿no? Es llegar a esto. Esta es la forma explícita, ¿no? La ecuación de la recta, ¿sí? La forma explícita. Siempre, de alguna manera, siempre nos piden, siempre llegamos a esto, ¿no? Para graficar, para hallar los elementos, lo que es la pendiente, la ordenada. Entonces siempre llevamos a la forma explícita, ¿sí? Después vamos a ver que también existe la forma segmentaria también, pero bueno, eso ya más adelante. Bueno, ¿qué es la fórmula esta o ecuación punto pendiente? Yo voy a poner, voy a usar x y sub 1, también puede ser y sub 0, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? La pendiente voy a usar la m, también se utiliza la letra a, lo mismo. Bueno, la cuestión es que esta es la fórmula de la ecuación, una fórmula que sirve para hallar, para encontrar justamente la ecuación de la recta, la forma explícita, para llegar a esto, ¿sí? Para llegar a esto. ¿Cuándo tengo que utilizar esta fórmula? Fíjense que se llama punto pendiente, justamente porque los datos van a ser un punto de paso y la pendiente. Esos van a ser los datos. Voy a poner acá entonces datos, punto de paso. Un punto va a decir hallar, buscar la ecuación de la recta que pasa, por ejemplo, por el punto tal, ¿sí? O sea, siempre va a estar como información, ¿sí? A veces está, el dato a veces no está dado en forma explícita, va a decir pasa por los puntos de intersección de los dos puntos. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero en definitiva, siempre hay como información un punto de paso y la pendiente. Ahí es cuando eso ya me da la pauta a mí que yo tengo que usar esa fórmula, ¿sí? Ahí es cuando tengo que usar esa fórmula. Cuando la información, cuando los datos sean un punto de paso y la pendiente. Veamos un ejemplo. Hallar la ecuación de la recta, supongamos que pasa por el punto 2 menos 1 y tiene pendiente, voy a inventar cualquier número, cualquier pendiente, menos 3. ¿Sí? Fíjense acá que los datos son un punto de paso y la pendiente. Bueno, ahí eso me da la pauta a mí que tengo que usar esa fórmula. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a asignar un nombre a los puntos. Este va a ser x sub 1 y este x sub 2. Para luego reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar en la fórmula. Ahí, en la fórmula, vamos a reemplazar estos datos. Sería, ahí donde dice y sub 1, sería menos 1. ¿Sí? Ahí, donde dice y sub 1, vamos a poner menos 1. Como es negativo, lo reemplazo con paréntesis, ¿no? Como es negativo, lo reemplazo con paréntesis. M, ¿sí? Donde dice M, tengo que poner la pendiente. Lo vamos a reemplazar acá abajo, ¿eh? Así lo vemos mejor. Lo reemplacemos acá abajo. Ustedes tienen que copiar la fórmula y ahí desarrollar. Entonces sería, acá no se pone nada, en la primera I no se pone nada. Donde dice I sub 1, tendría que poner menos 1, ¿sí? Porque I sub, acá, perdón, no sé por qué puse I sub 2. I sub 1 está. Es 1, 1. Donde dice I sub 1, pongo, ¿qué dice ahí? Menos 1. Pero como es negativo, lo colocamos con paréntesis. Y la pendiente es igual a menos 3. Pongo menos 3. Ahí no hace falta, en la pendiente no hace falta colocar paréntesis cuando sea negativo. ¿Sí? En cambio acá sí. Si estas componentes, si esas coordenadas son negativas, como hay menos adelante, hay que colocar con paréntesis, o como hacen algunos que lo ponen positivo directamente. Bueno, quedaría x sub 1, que sería que vale 2. Y ahora vamos a resolver, por ejemplo acá, de este lado, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense que tengo 2 menos, ahí menos por menos, más. Para suprimir paréntesis, multiplico, queda positivo. Y acá lo que hacemos es la propiedad distributiva. Menos por más menos, 3 por x son 3x, menos por menos, más, y 3 por 2 que son 6. ¿Lo ven? Finalmente el 1, que está efectuando una suma, va a pasar, ese 1 va a pasar al final para agruparse, para juntarse con el 6s.
como está haciendo suma, va a pasar restando. Siempre pasa haciendo lo contrario. Está restando, pasa sumando. Y si está sumando, pasa restando. Siempre lo contrario. Entonces siempre pasa a agruparse, a juntarse con el último número, en este caso con el 6. Sería más 1, pasaría como menos 1, ¿verdad? Menos 1. Y hacemos la cuentita. Este no se junta con nada. La X, el término con X no se junta con nada. Y este 6 menos 1 son 5. Y ahí tengo el resultado de la recta. Esa es la ecuación de la recta que pasa por este punto y que tiene pendiente menos 3. Tomo un ejercicio ahí de las actividades. Después, si le piden graficar, la gráfica es todo lo que ustedes ya saben, lo que ya les he enseñado. Trazan el plano cartesiano, el sistema de coordenadas, como ustedes ya saben, como ya les he enseñado. Se marca 5. 5, acá está el eje Y, que está graduado, de menor a mayor. 1, 2, 3, vamos a suponer que 5 sea acá. ¿Sí? Se marcaba 5, ¿se acuerdan? Que yo me he explicado. Primero marco esto, 5. Luego paso acá, como dice 3, tengo que bajar 2 unidades. O sea, desde el 5 tengo que bajar, 3 unidades. 3 dice, 3 unidades. Entonces del 5 bajo 3. 1, 2 y 3. Y me desplazo, acá abajo hay como un 1 invisible ahí, ¿no? Y me desplazo una unidad hacia la derecha. ¿Sí? Si no hay nada, siempre implica que hay un 1 invisible ahí. Entonces, vamos a trazar la recta y ahí está. Y ahí tenemos entonces, uniendo el primer punto con el último, tenemos la recta ahí ya graficada. ¿Sí? O sea que tiene que graficar de la misma manera que veníamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, borramos esto. Vamos a hacer alguno de las actividades que tienen. Borramos estos. Recuerden entonces, la fórmula esa utilizamos cuando los datos son la pendiente y un punto de paso. Ahí es cuando se usa. Van a ver después que no siempre el punto de paso va a venir así. Ya vamos a ver más adelante un punto ahí. No siempre va a venir el dato así en bandeja, ¿no? No siempre te va a decir pasa por el punto tal. Ya lo vamos a ver. Voy a hacer el ejercicio 12. Dice acá, encuentre la ecuación de la recta que tiene pendiente 3. Tiene pendiente 3. Y pasa por el punto, un punto de paso, 3, 1/2. ¿Sí? Entonces vengo, reemplazo, fíjense en que hay, por los datos que tengo, me da la pauta que tengo que usar la fórmula de punto pendiente. ¿No? Cuando me da la pendiente y un punto de paso, es con esa fórmula. Y siempre la idea es, todo lo que hago es para llegar a esto, ¿verdad? Para llegar a la forma explícita. Reemplazo. Lo primero que hago, le designo un nombre a los puntos. La primera componente va a ser X sub 1 y la segunda Y sub 1. Reemplazo. En la primera Y no se pone nada. ¿Sí? En esta Y pongo, en este caso, un medio, dice. Pongo medio. La pendiente, que es 3. Acá en la primera X tampoco pongo nada. Acá donde dice X sub 1 pongo 3. Bien. Entonces esto va a bajar igual. Medio. Y acá vamos a hacer, acá digamos, como no había menos, no había que multiplicar nada, baja igual directamente. Y acá siempre tenemos que hacer distributivo. Más por más, 3 por X son 3X, más por menos son menos, y 3 por 3 son 9. Y ahora, este numerito siempre pasa para agruparse con el último que está allá. Porque siempre yo tengo que llegar a la forma explícita. O sea, yo despejo Y para que quede en la forma explícita. Y se acuerdan que yo había dicho que la forma explícita es cuando la Y está despejada. Entonces va a ser 9 más 1/2. Agrupamos, esos dos últimos términos se pueden agrupar. Vamos a poner acá Y igual a 3X y juntamos, ¿sí? Hacemos la cuentita ahí, menos 9 más 1/2. Haciendo la cuenta obtenemos que menos 9 más 1/2 es 17/2. 17/2, ahí está. Después, si ustedes quieren graficar esto, tienen que hacer el mismo procedimiento, se marca esto. Recuerden que para marcar esto en el eje de Y como una fracción tienen que dividir, ¿sí? Toman la calculadora o hacen la cuentita, hacen 17 dividido en 2.
le va a dar 8,5, ¿sí? 17 dividido por 2 da 8,5, o sea que ese numerito en realidad como es negativo sería menos 8,5, se marcaría menos 8,5 y desde ahí, desde ese menos 8,5 subo, porque es positivo, 3 unidades y me muevo 1 hacia la derecha, ¿sí? Así lo graficarían a este. Pero recuerden que tienen que dividir esto para saber cuánto es. No lo quiero hacer yo, pero a ver, supongamos que acá sea 8 y acá sea 9, es para abajo, Bueno, supongamos que acá sea menos 8 y acá es menos 9. El menos 8,5 anda por acá más o menos, Entonces desde ahí tienen que subir 3, manteniendo la escala así. 1, 2 y 3. Y después se mueven uno hacia la derecha, y ahí trazan la recta. Así que bueno, y así quedaría ese. ¿Bien? Bueno, a ver qué sigue después. El punto que sigue es el más simple de todos. Dice, encuentre la ecuación de la recta con ordenada al origen, dice 1, ¿sí? Y pasa por el punto 5, 2. Había leído mal, yo pensaba que daba la pendiente. No es pendiente, es punto de paso. Bueno, y pasa por el punto 5, 2 entonces, ahí está. Entonces, en este caso, fíjense chicos, que no es como lo que veníamos haciendo hasta acá, que los datos eran la pendiente y el punto de paso, o sea, las coordenadas del punto de paso. En este caso me da el punto de paso, pero no me da la pendiente. Lo que me da es la ordenada al origen. La ordenada al origen. Bueno, lo que podemos hacer en este caso, acá hay dos formas de hacer. También se puede hacer con recta por 2 puntos, pero no he dado todavía la fórmula esa. Vamos a hacer una forma más sencilla, más inmediata, que es usar esta fórmula. Fíjense ustedes que la idea es siempre expresar en la forma explícita, pero yo no tengo acá la forma explícita. No tengo la pendiente acá, me falta la pendiente, no tengo la ordenada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar este punto acá, en la forma explícita. Vamos a reemplazar. Le vamos a poner nombre, la primera es X, la segunda es Y. Entonces vamos a reemplazar. Donde dice Y pongo 2. Donde dice M, ¿sí? No sé cuánto es el valor de la pendiente. Justamente eso es lo que quiero saber. Ponemos M. Y donde dice X pongo el 5, sería en este caso. Por 5. Siempre se interpreta ahí como que está multiplicando. Más B. Y B es igual a 1. Fíjense ustedes que armé ahí la ecuación reemplazado y me queda una ecuación donde la incógnita, el valor desconocido, es la M. Y vamos a despejar a ese M, que es justamente lo que me falta para poder armar la recta, ¿verdad? Entonces sería, bueno, esto lo dejo así nomás, porque no lo puedo multiplicar. Y lo que vamos a hacer, ese 1 va a pasar a agruparse con el 2. O sea, voy a despejar M, sería, para saber cuánto vale M. Está sumando, pasa a este miembro restando. Hace la resta y queda M por 5. Luego el 5 que multiplica pasa dividiendo. Y ahí obtengo que M es igual a 1/5. ¿Lo ven? Y ya con la pendiente y la ordenada al origen ya puedo armar mi recta. Mi recta terminada quedaría la pendiente, que es lo que hemos sacado ahí, 1/5 de X, más la ordenada al origen que vale 1. Y ahí está. Y con esto ahí damos por terminado el ejercicio, porque ya tengo todo. En definitiva, si ustedes tienen la pendiente y la ordenada, ya está. O sea, si a ustedes en algún ejercicio le dicen hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente, no sé, 2, ¿no? Y ordenada al origen menos 3, lo único que tienen que hacer es reemplazar acá y nada más, ya está todo listo. ¿Sí? O sea, si le dan los parámetros, estos valores fijos, ya está, tienen que armar nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así es como queda entonces ese punto. Bueno, entonces sabemos que tenemos, cuando nos piden la ecuación de la recta, tenemos 3 formas de expresar la ecuación de la recta. ¿Sí? Hay 3 formas, 3 maneras. La primera, bueno, es la forma tradicional, la convencional. Esta que se llama la forma explícita, que nos permite graficar, que nos permite ver cuánto es la pendiente, cuánto es la ordenada al origen.
esa es la que se llama forma explícita. ¿Sí? Ustedes ya la conocen, es la que hemos estado haciendo toda la clase. ¿Sí? Y la clase anterior también. Después tenemos la forma implícita, que es cuando voy a usar como letras A, B, C, no importa la letra. Esta es la forma explícita, que es cuando la recta aparece, la ecuación de la recta aparece igualada a 0. Aparece igualada a 0. Entonces esto vamos a llamarle forma implícita. Esta es la forma implícita, ¿sí? Donde la recta aparece igualada a 0. Bueno, ejemplo de esta, bueno, por ejemplo, 5x más 7 igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, 3x menos 5x más 7 igual a 0. O sea, la ecuación de la recta aparece igual a 0. Esta es la forma implícita. La desventaja que tiene la forma implícita es que no puedo hacer mucho, no puedo decir cuánto es la pendiente, no puedo decir cuánto es la ordenada, no puedo graficar ahí como está. ¿Sí? Entonces, para graficar o para dar los elementos, sea pendiente y ordenada al origen, necesito llevar la forma explícita. Y ahora me da pie esto para decirles, si yo le doy esta recta y les pregunto cuánto es la pendiente, no me van a decir que la pendiente es el numerito ese que está al lado de la X ahí, porque no está expresado en forma explícita. Cuando está expresado en forma explícita, como está acá, ahí sí el numerito que está al lado de la X, por ejemplo, menos 5x más 1, ahí sí yo puedo decir, ¿sí? Ahí yo sí puedo decir que la pendiente es el numerito que tiene al lado de la X, ¿sí? Entonces, si está igualada a 0, ojo con decir que esta es la pendiente, ¿no? No es esta la pendiente, ni tampoco esa es la ordenada al origen, ¿sí? Tiene que estar en forma explícita. Así que ojo con eso. Cuidado ahí con eso. Entonces, si me piden la pendiente, me preguntan que la pendiente o la ordenada al origen, o tengo que graficar, sí o sí tengo que despejar I. O sea, tengo que llevar la forma explícita, ¿sí? Para luego despejar o hacer lo que me vaya a pedir, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que tenemos tres formas de expresar la ecuación de la recta. Todas, quiero decir una cosa, ¿no? O sea, son tres maneras de expresar y todas las gráficas son todas iguales. O sea, no es que si una recta está en forma explícita cambia la gráfica o si está en forma implícita cambia. No, las gráficas son todas iguales. Es la misma recta, vos graficás de todo lo mismo. Corta al eje X en tal lugar, al eje Y en tal lugar. O sea, son maneras de expresar, forma algebraica de expresar, pero no cambia la gráfica, ¿sí? Bueno, la tercera y última forma de expresar la ecuación de la recta es la forma segmentaria. La forma segmentaria. Bueno, la tercera y última forma de expresar una ecuación, la ecuación de la recta, es la forma segmentaria. Se llama forma segmentaria, ¿sí? Esta es la forma segmentaria. Bien. Fíjense ustedes que aparecen como tipo fracción, ¿no? O sea, como una suma de expresiones de algebraica fraccionaria, ¿sí? Donde la X, la variable X, siempre aparece en el denominador, la variable Y siempre aparece también en el denominador. Acá siempre hay un más, siempre es más, ¿sí? Siempre es más, y acá siempre es uno positivo. Digamos, esa es la estructura, la forma que tiene la forma segmentaria. Bien, bueno, ahora esto que yo le llamé PQ, que en los libros, si ustedes buscan en las teorías, le pueden cambiar el nombre a las letras, en vez de usar PQ pueden cambiar, pero no importa, es indistinto, digamos, al concepto, a la idea, no cambia nada de eso. Esos numeritos que están ahí representan lo que se llaman la intersección, ¿sí? Esto, porque es un numerito, ese número real que está ahí, representa la intersección con el eje de las X. Y ese numerito que está ahí nos indica o representa la intersección con el eje de las Y. Veamos un ejemplo. Borramos ya estos, supongo que ya han tomado nota. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta ecuación de la recta en forma segmentaria, ¿sí? Forma segmentaria. Vamos a poner 3 acá y esto igual a 1.
Esto, por la forma que tiene, me doy cuenta que está en forma segmentaria. A ver, chicos, puse al revés. Bueno, entonces decíamos que podemos expresar en forma explícita, en forma implícita, y esta es la ecuación de la recta en forma, esta es la forma segmentaria. Forma segmentaria. Ustedes van a ver que debajo de la X aparecen expresados como una suma de expresiones algebraicas, ¿eh? Fíjense, donde aparecen números en los denominadores, ¿eh? Y hay una suma. A ver, la estructura que siempre va a tener esto es, acá siempre hay un 1 positivo, siempre la ecuación aparece igualada a 1, siempre aparece un signo más, siempre es más, no puede ser menos, tiene que ser más, ¿sí? Y esto que van a ser números reales, que a veces pueden ser positivos, pueden ser negativos también. Bien, ahora, ¿qué pasa con la forma segmentaria? Esos numeritos que aparecen acá en el denominador, P y Q, representan la intersección, por ejemplo, P representa la intersección con el eje de las X, ¿sí? Ya vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Ese numerito me dice dónde la recta intersecta el eje de la X. El número que aparece acá abajo me dice dónde intersecta la recta al eje de la Y. O sea, no es un dato menor. Me está diciendo dónde intersecta a los ejes, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si yo tengo una recta que diga X sobre 2, por ejemplo, ¿sí? Más Y sobre 3, fíjense que siempre está igualada a 1, ¿sí? Siempre la ecuación aparece igualada a 1 y siempre tiene que aparecer un más ahí, tiene que aparecer un más ahí. Bueno, ese numerito que aparece ahí debajo de la X me indica siempre dónde va a intersectar al eje de las X, ¿sí? Ese numerito que está ahí me está diciendo que la recta intersecta al eje X en 2. Ese numerito me dice que la recta intersecta al eje Y en 3. Quiere decir, por esto, hagamos un trazado aproximado de la gráfica. Aproximado, este es el eje X, este es el eje Y. Lo que quiere decir ahí es que dice que intersecta el eje de las X en 2. Este es el eje X, ¿verdad? Acá es 1, acá es 2. Bueno, ahí en 2, ahí intersecta, ahí corta el eje de las X. Y al eje de las Y lo corta en 3. ¿Sí? Al eje de la Y corta en 3. 1, 2 y 3. Ahí está. Quiere decir que si yo tengo dos puntos por donde pasa la recta, puedo trazar la recta. Uno de los puntos y ahí está. Bien, entonces siempre ese numerito que está ahí me da información sobre en qué valor intersecta el eje X. En este caso intersecta el eje X. Acá me dice en qué valor, ¿sí? En qué punto intersecta el eje de la Y o el eje de las ordenadas, que es lo mismo, ¿sí? O sea, son los puntos de intersección con los ejes. O sea que, digamos, puedo decir que a la hora de graficar, quizás la forma más inmediata para hacer las gráficas, ¿no? Es seguramente esta, ¿no? La segmentaria. Porque si me dan la forma segmentaria y tengo que graficar, tengo a la vista, salta a la vista, los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y, y solo es cuestión de marcar esos puntos, unirlos y luego unirlos, y ahí tengo la recta de la función dada. ¿Bien? En cambio, si me dan la forma explícita, tengo que hacer traslaciones, veo la ordenada, tengo que desplazar, si es positivo, si es negativo, bueno, toda esa cuestión, ¿sí? Pero en esta forma, esa es la ventaja que tendría la forma explícita, que a la hora de graficar, la gráfica sale casi de manera inmediata. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí tomen nota, si quieren anoten esto. Este punto siempre me dice dónde corta o intersecta. Dónde corta al eje Y, ¿sí? Al eje Y. Perdón, al eje X, porque está debajo de la X. Y este me dice dónde corta o dónde intersecta al eje Y.
¿Sí? Bueno, así entonces va a ser como va a quedar esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver un punto de acá. Veamos este ejercicio de las actividades. Dice, simplemente grafica la recta de ecuación. Dice x sobre menos 3 y un 4 positivo. Importante el signo, ¿no? Porque si es positivo corta en la parte positiva y si es negativo en la parte negativa. Bueno, ahí está. Y me dice simplemente que hay que graficar, ¿sí? Hay que graficar esa función. No, dice cuál es su pendiente, dice. Grafica la recta y después dice cuál es su pendiente. Las dos cosas me pide. Bueno, la gráfica es, bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Trazamos el plano cartesiano. Este puntito me va a decir dónde va a intersectar al eje de las X. En este caso, intersecta el eje X en menos 3, sería por acá más o menos. Aproximadamente por acá. Por acá. Ahí está el menos 3. Y este me dice dónde va a intersectar al eje de las Y, positivo. Toma la parte positiva. Por acá más o menos. ¿Sí? Ahí está. Y lo único que tengo que hacer es trazar la recta por esos dos puntos. Y ahí está. Esa es la recta por esos dos puntos. Bien. Y después me dice la pendiente. Bueno, lógicamente la desventaja que tiene esta, la forma segmentaria, es que yo no puedo ver cuánto la pendiente, cuánto la ordenada. No puedo. La única manera es, ¿sí?, sería llevar a la forma explícita, es decir, despejar Y. Para poder indicar cuánto es la pendiente y cuánto es la ordenada, tengo que llevar a la forma explícita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, entonces hagamos eso. Vamos a despejar la letra I para llevar a la forma explícita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer pasajes de términos para poder despejar. Vamos a despejar I, acá vamos a separar en términos, ¿sí? Todo este término, a ver, hay muchas maneras acá de hacer. Podemos pasar todo este término para allá, o bien podemos sacar también un común denominador, también sería un camino. Yo voy a pasar así, vamos a pasar todo este término, lo voy a pasar para allá, lo voy a pasar al segundo miembro, entonces va a bajar así. Esto baja igual, ¿sí? Todo este término baja igual, todo este término baja igual. Y este término, acá podemos interpretar en realidad, borramos un poco acá todas estas líneas, podemos interpretar acá como dice menos, o sea, este menos también es el menos de toda la expresión, de todo el término, o sea, digamos que todo esto es negativo en realidad. Entonces va a pasar allá, a agruparse con ese 1, todo esto va a pasar a este miembro, al segundo miembro, como está negativo va a pasar positivo, entonces va a pasar como más, x sobre 3. ¿Sí? Es como que el menos ese lo hubiese puesto acá, o sea, cambió el signo, quedó más y lo pusimos acá adelante. Ahí está. Entonces, como si acá es negativo, pasa positivo. Y si era positivo, si era más 3, acá quedaba como menos 3. ¿Lo ven? Bueno, y tengo que llegar a esto. Tengo que dejar la I totalmente despejada. Y solo me restaría pasar ese numerito que interpreto como que está dividiendo, lo paso multiplicando. Yo lo voy a expresar con paréntesis. ¿Por qué con paréntesis? Porque este numerito va a pasar multiplicando a los dos términos. Entonces lo paso multiplicando, está dividido, lo paso multiplicando y coloco un paréntesis para luego ahora hacer la distributiva. Y ahí estoy indicando que está multiplicando a todos. ¿Sí? Lo pueden poner para este lado o hacia la derecha, no importa, ¿no? No importa si lo ponen multiplicando para este lado o para la izquierda, es lo mismo. Bueno, y ahí hacemos la propiedad distributiva. Borramos acá. Y sería, bueno, copio la I igual.
Y multiplico 4 por 1 y coloco acá el resultado, ¿verdad? Más por más, coloco el resultado. Y esto, cuando voy a multiplicar, puedo hacer cuenta que tengo como un 1 ahí, como si esto sería un tercio, ¿sí? Como si ustedes estuvieran multiplicando 4 por un tercio. Ahí está, 4 tercios. Voy a poner acá, 4 tercios. ¿Sí? Como si multiplicaras vos este numerito ahí por el 1 es invisible. Y el 3 se multiplicaba por un 1 invisible acá abajo, ¿ves? Como si estuvieras multiplicando fracciones. Por supuesto que esto, como lleva x, agrego x. ¿Lo ven? Entonces ustedes van a multiplicar el número por el número que tienen acá, que esto lo puedo interpretar como una fracción, como un tercio, ¿sí? Entonces multiplico lo de arriba por lo de arriba sería. Bueno, bien, y ahí está. Y ahí está la forma explícita, solo que está un poquito despejado, está desacomodado. Hay que acomodar ahí, para que se lo vea. De todas maneras ahí se ve y salta a la vista que la pendiente es el numerito ese que está al lado de la x y la ordenada al origen el numerito que no lleva x. Pero si lo acomodamos un poquito, sin tocar los signos, porque estamos acomodando, moviendo nada más, sin tocar los signos, esto va a quedar de este modo. Conservan los signos, todo igual. Bien, ahí está la pendiente, que es lo que me preguntaba. ¿Cuánto es la pendiente de la recta? La pendiente, ahí está, 4 tercios. ¿Sí? Y ahí está la ordenada al origen, por si me preguntara también, está ahí también a la vista. ¿Sí? O sea que para indicar, para decir cuál es la pendiente y la ordenada al origen, yo tendría que, sí o sí, llevar a la forma explícita. ¿Sí? Bueno. Veamos este ejemplo, este ejercicio que dice, dada la siguiente gráfica, encuentra la ecuación de las rectas en su forma segmentaria y explícita. O sea, acá sería al revés. Me da la gráfica de la función y yo tengo que escribir, yo tengo que hallar la ecuación de la recta. Me pide en su forma segmentaria y la explícita. Obviamente, la ecuación que surge ahí para escribir de manera inmediata es la segmentaria. ¿Por qué? Porque en el gráfico, en el dibujo, se ve claramente los puntos de intersección con los ejes y ya eso me da pie para escribir directamente lo que sería la ecuación segmentaria. ¿Sí? Es lo más fácil. Siempre y cuando aparezca en el dibujo, se vea claramente los puntos de intersección con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Si no me aparece, si no aparece ahí, ¿no? De manera notoria, no puedo yo hacer a ojo, calcular, decir, bueno, me parece, está cerca de tal valor, no. Si no aparece ahí, ¿no? Si no aparece marcado, ¿no? A la vista ahí como que intersecta en tal punto,